Mis, mis recién Sí, estos días van a estar arreglando mi computadora, si me puede dar un tiempito para enviarlo. me avisas, Ok, Rodrigo, ya me dijiste, creo, la semana pasada, ¿verdad? sí, Pero de Missy. todas No, maneras me avisas para abrir el cuestionario para que puedas subir ahí las respuestas, ¿ya? ok, Miss. Me dices, Miss, ya está, voy a hacer la práctica, ok, lo abro y ya, pues te doy no sé, Miss, pues, después de la clase lo puedo hacer para ya, que pues, ya. me... A ver, Y si va a estamos entrar acá, cuenta todos de... están viendo mi pantalla. ¿Ya? Miren, Sí, cuando ustedes ingresen al Classroom, van a ver acá un enlace Meet, ¿ya? Que generalmente para con un ojito y una barra oblicua, ¿no? No sé para qué dirección está, ¿cierto? Entonces ustedes, si está abierto, si está Es el así la enlace de la cámara, clase, ¿verdad? claro, si está abierta la cámara, así como ahora, le dan clic ahí, aquí, y ya van a entrar al Meet. Y yo voy a estar... Profesor, ¿ahí en celular es diferente o es igual? Es No, igual en celular. es igual, porque yo lo de es aquí, lo igual. único que hago, chicos, era copiarlo y lo mandaba al WhatsApp, pero era este de acá, ¿me entienden? El enlace Meet siempre está anclado acá. O sea, el Classroom te genera un Meet. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, cuando termina la sección, cuando termina la sesión de clases, yo lo que hago es volverlo invisible para los estudiantes. O sea, lo cierro. Mira, ahí lo he cerrado y ya está así, cerrado. Ahí por más que le des clic no vas a entrar. Pero si yo, a ver, vamos a abrirlo, ¿no? Lo abro acá, visible para los estudiantes en el tablón, sí, ahí está, se guarda, ahí está. Entonces, cuando tú entres a tu Classroom, verifica en el tablón si está abierta la camarita, ¿no? Es porque está abierto ya el enlace Meet, ingresas y vas a entrar a esa sesión Meet y nosotros vamos a estar, bueno, yo voy a estar del otro lado esperándote para poder hacer la Sí, clase. Si no, entras aquí, trabajo de clase, te vas a la tarea donde dice el día y la fecha, ¿ya? Y ahí también lo pego. Pones ahí tarea martes 16, pones ver tarea, luego pones instrucciones y ahí también, ¿ven? Yo lo único que hago es copiarlo del tablón y pasarlo acá, para que como estamos solo están los conversando por acá, comentarios y ya está. le digo, chicos, ingresen, ¿no es cierto? Y ya está. Entonces, eso es, y siempre nos vamos a comunicar, siempre el primer saludo va a ser por acá, por donde está la tarea, ¿ya? Por donde está la Y el tarea. segundo por acá. Ajá. Ahora, quiero mostrarles que siempre vas a encontrar aquí tu form para tu registro de asistencia, tus normas de convivencia. Las normas de convivencia, recuerdan estas que les pasaba por WhatsApp, ¿no? Donde les coloqué hacer buen uso de la tecnología, ¿verdad? Eh, y esto de aquí lo tuvimos que agregar a fuerza por lo que estuvo pasando en la sección. Justo pasa con esta sección, ¿no? Y con mi teléfono, ¿no? Puede que les parezca una broma, puede que se sientan bien, pero no están discerniendo acerca de que ya puede, esto ya es un delito, ¿verdad? Me parece que el 23 van a tener una charla con personal de la Profesora, pero usted policía puede... de, estoy hablando, hijito. Allá. El 23 me parece que van a tener una charla con personal de la División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Ya está coordinado, ¿no? Aquí en la segunda pestaña está el Jamboard con el cual vamos a trabajar ahorita, ¿ya? Y están los recursos. En los recursos tenemos nosotros aquí, por ejemplo, para recordar, porque ya hemos hecho nosotros en el primer bimestre, iniciamos con una encuesta, recuerden, y recogimos información de la encuesta y luego de ahí hicimos una tabla de frecuencia, luego gráficos estadísticos y luego establecimos conclusiones. Entonces Entonces estamos vamos a repetir esto. nuevamente, ¿cómo dijo? Vamos a repetir la respuesta, Miss, Sí, estamos pero ya con otro repitiendo con... procedimiento. Pero ya con otro procedimiento, o sea, ya sin frecuencia de otra cosa. Claro, ya, o sea, estamos repitiendo la competencia. ¿Cuál sería la competencia acá? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien se acuerda, chicos? De la primera clase, profesora. La competencia a la cual estamos trabajando. Organizamos información en tablas de frecuencia. Ya, ese es el título de la actividad de hoy. Pero en el área tenemos 4 competencias. Resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de forma, movimiento y localización y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Cuál de las 4 competencias que he nombrado estamos trabajando hoy? ¿La última? ¿La cuarta? La última, gestión de datos, ¿verdad? Porque estamos, profesora, en último ya. Exacto, esa es la que estamos trabajando. Gestión de datos e incertidumbre. Estamos repitiendo la competencia, pero ya no a partir de la encuesta, sino ya estamos reforzando lo de tablas de frecuencia, luego vamos a ver gráficos estadísticos, establecemos conclusiones y pasamos a otra experiencia de aprendizaje número 5. Los chicos que le falta, pues, notas, porque hay chicos que no tienen notas, están en blanco, ponerse las pilas porque pueden, con estas actividades que suban, pueden suplir o podemos nosotros colocarle nota también ahí en esa competencia, ¿no? Y aquí está, pues, por ejemplo, ¿no? Las tablas de frecuencia, dice, es aquella en el que se presentan elementos que están agrupados o clasificados, ¿no? Después de la información que yo recojo de la encuesta, tengo que clasificarlas, ¿no? En esta tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada también hay, y luego la frecuencia relativa porcentual. Aquí tenemos una situación en la cual se nos va explicando, ¿no? A manera de recordar, ¿no? El conteo, justo en la columna del conteo, chicos, siempre van por cada, mire, por ejemplo, aquí dice, número de personas que trabajan en un puesto. Bueno, en el puesto 1, aquí tenemos, según el conteo, hay 4 respuestas. Miren, bueno, aquí... A mí esas son las, yo pensé que el 1, 2, 3, 4, 5, 6 eran las personas. No, esto es, ajá, las respuestas, dice. A ver, un poquito más abajo para que se vea. Dice, en la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de un mercado. En el puesto 1 trabaja 1, 2, 3, 4 personas. Pero por cada uno que aparezca en la respuesta se coloca un palito. ¿Me entienden? Y aquí están las repeticiones o lo que nosotros contamos acá, 1, 2, 3, 4. Allá, ese símbolo 4 es donde le vamos a colocar acá y esto vendría a ser mi frecuencia absoluta. La suma de todos los datos de la columna de frecuencia absoluta me tiene que dar el tamaño de mi muestra, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando hoy. Y, por ejemplo, aquí en el puesto 2, a ver cuántas personas trabajan en el puesto 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personas, ¿ven? Aquí hay 5 palitos y acá está representado ya con el símbolo matemático del número 5, ¿no? Y así podemos ir recordando. En cuanto a las variables, chicos, las variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas, ¿ya? Las variables cualitativas son aquellas que al preguntar tú en una encuesta, ¿no? Tú haces una pregunta en la encuesta y si la persona te responde con una palabra, entonces tu variable de estudio es una variable de tipo cualitativa. Por ejemplo, el color de ojos. Si te preguntan, ¿cuál es tu color de ojos? Tú puedes responder ámbar, negro, azul, verde, ¿no? Pero estás respondiendo con una palabrita, entonces es una variable. Tu objeto de estudio es un tipo de variable cualitativa. Pero si tu pregunta en la encuesta es ¿cuántos hermanos tienes? La persona te va a tener que responder con una cantidad. Entonces ya es tu objeto de estudio, ¿no? De tu variable es de tipo cuantitativo, porque la persona te puede decir, yo tengo 1, 2, 3, 10, 11, Números. 0 hermanos. Claro, te responde con una cantidad,
¿no? Con un número. ¿En qué año naciste? En 1980, 1990, 2012, qué sé yo. Entonces, te están respondiendo con una cantidad, es variable de tipo cuantitativo. Entonces, eso para tenerlo en cuenta porque vamos a llenar un cuadrito. Aquí es importante, por ejemplo, si acá me dicen, según un estudio que hacen, ¿no? O una encuesta, a ver, personas de qué nacionalidades han venido a esta reunión, brasileños, colombianos, peruanos, aquí estamos clasificándolos, ¿no? Aquí en la frecuencia absoluta colocamos cuántos hay de cada clasificación. Al sumar todo tiene que dar el tamaño de la muestra. Recuerden que la muestra es un subconjunto de una población. Población es algo más grande, ¿no? Pero, por ejemplo, si se Profesora, quiere, dime. eso de ahí nos enseñaron, creo, sobre el FFI. Eso se enseñó, claro, en el primer bimestre Ajá. y en el Sí, año sí. pasado. Estamos recordando, recordando, o sea, afianzando. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué cosa es una frecuencia absoluta acumulada? La sumatoria. Mira, acá simplemente, ¿no? El primer dato se pasa, 8, y de ahí se va sumando así en zigzag. 8 más 6, 14. 14 más 16, 30. 30 más 4, 34. 34 más 4, 38. Y 38 más 2, 40. Si tú vas a darte cuenta si tus columnas están bien realizadas, bien elaboradas, cuando el tamaño de la muestra coincide aquí en el último dato. Y para la frecuencia relativa, aquí está la frecuencia relativa que es el H sub I, ya vamos a dividir cada dato que esté aquí en la columna de la frecuencia absoluta, en los F sub I minúscula, con el tamaño de la muestra. Por ejemplo, acá, para obtener 0,20 he dividido 8 entre 40. 0,20. Para obtener el 0,15 que está aquí, he dividido 6 entre 40. El número n, lo que digo, la n inicia es lo de arriba mismo. La n es el tamaño de la muestra. Para obtener acá el 0,40 he dividido 16 entre 40. Ajá. Todo, profesor, se divide entre 40. Entonces me dice que n igual a 40 y... entonces... Todo, mira, acá está, mira. Para obtener cada h sub i, tengo que dividir cada dato de la fila que le corresponde entre el tamaño de la muestra, entre 40. Todo se está dividiendo entre 40, mira. ¿Ves? Es que la fórmula es así. Para obtener un H sub i debo dividir la frecuencia absoluta que esté en esa fila entre el número total de datos encuestados, o sea, el tamaño de la muestra n, en este caso 40. Y bueno, aquí está para recordar, miren, ahí está para recordar. Y cuando me pidan la frecuencia relativa porcentual, nada más tengo yo que multiplicarlo por 100 a estos decimales. La suma de todos los H sub i de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Y las frecuencias relativas porcentuales acumuladas se hace el mismo tratamiento que de las frecuencias absolutas, ¿no? El mismo dato se copia acá y luego se suma en zigzag, ¿no? En la unidad también tiene que ser el último dato. Si me piden la frecuencia relativa porcentual, voy a multiplicar por 100. 0,20 por 100, 20%. 0,15 por 100, 15%. Y a lo Profesora, solo que quitas el me da 0 y la coma. 100%. ¿Cómo? Profesora, solo lo quitas el 0 y la coma, y lo quitas el % nada más. Es que la coma se corre 2 lugares. Si multiplicas por 100, la coma se corre 2 lugares hacia la derecha. Y por eso es que parece que se le quita el 0 y la coma, como dices. Entonces ¿no? la No es que se le respuesta quite. la respuesta de los números de arriba, ¿cómo sería la suma de todos ahí? ¿Cómo se llamaría eso? ¿El de acá? No, la suma de esos. Esta es la frecuencia relativa, pero acumulada, porque se va sumando así en zigzag, acumulada, ¿no? Entonces, ya habiendo recordado esto, después de ver mi tabla, yo puedo establecer algunas conclusiones. El 40% de los... Mira cómo son las conclusiones, de eso también hemos hecho. El 40% de los asistentes del Congreso de Matemáticas son peruanos, el 5% son argentinos, y así podemos hacer, ¿no?
Bien, entonces vamos a ver nuestro Jamboard. El Jamboard yo siempre lo No puedo abrir elaboro ya. en función a lo que está en la ficha de trabajo, ¿no? En tu ficha de trabajo vas a encontrar esto. La experiencia de aprendizaje número 5 tiene por título Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Es un derecho. El acceso y uso del agua es un derecho. En algunos países, chicos, tú te sientas en un restaurante y así no consumas, no le compres nada, no te niegan. Un vaso de agua, tú puedes pedirle un vaso de agua y no te cobran, porque es una cortesía. El agua no se le niega a nadie. A ver, acá tenemos el título, ya lo ha mencionado por ahí, alguien lo ha mencionado, lo escuché. Organizamos información en tablas de frecuencias relacionadas al acceso del agua, que yo presiento que esta actividad se les va a hacer sumamente sencilla. Dice, a ver, nuestro propósito, organizar justamente la información de cierta situación que nos den en tablas de frecuencia para luego analizarlas, ¿ya? Ese es el propósito. Siguiente. Pero antes de empezar a leer o antes de leer la situación, vamos a nosotros a clasificar estas variables, ¿ya? Vamos a discriminar acerca de si son cualitativas o cuantitativas y ustedes me dicen. A ver. La primera, profesora, es cuantitativa. Primero es cuantitativo. Un minutito voy a ir preguntando, espérense. Tengo una tableta gráfica y no la puedo usar bien, así que tengo que ir practicando. A ver, número de hijos. Cuando preguntas acerca del número de hijos. Cuantitativa. Cuantitativa. Claro, porque te van a responder con una cantidad, ¿verdad? Un número. Entonces, ajá. Para un especialista culinario, los veteranos obligan a poner ropa ridícula y cenas y te juegan bromas pesadas. La primera vez que lo crucé, hace algunos años, a un oficial me obligó a hacer guardia cuando al pasarlo con los postes en el mar. Listo. Siguiente, si te preguntan por tu profesión. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, porque no, nadie puede decir, ah, mi profesión es 5, nadie, ¿no? Tiene que decir, soy abogado, soy doctor, soy profesor, cualitativo. Profesora, ¿por qué no le hace más fácil jala un cuadro y lo escribe con su teclado? Sí, es más fácil, más rápido, pero dije, me he comprado una tableta gráfica y estoy practicando, pues hijo, para hacerlo más rápido. Ahorita todavía estoy La despacito. Masa, la masa es el peso. Cuantitativa. 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 Oh, muy bueno. Profesora, ¿por qué eso es de la persona cuánto pesa? Ajá. Ella hasta una vez a la semana, los miércoles, en la cocina. Cuantitativa. También estamos hablando de Cuantitativa. Cualitativa. Cualitativa. Cuantitativa. ¿Así? Cuantitativa. ¿Cualitativa o Cuantitativa, porque cuantitativa? ¿cuál es la diferencia de Cuantitativa. Claro, es cualitativa porque es una medida. Me hizo una pregunta. Número de Eso lo detalle dijeron medida. ellos. Me hizo una pregunta. Dime. La diferencia de cuantitativa y cualitativa, ¿cuál es? ¿Para qué? Porque nadie entendió bien. ¿Nadie Cuantitativa entendió? es la cantidad, número, y cualitativa es Y la parece que cualidad. nadie O sea, entendió como porque están hablando, en un sector. están hablando al azar, mis también. Cuantitativa. Lo que el otro hace, Miss. Cuantitativa se responde Levante la una mano, característica con un número. A ver, vamos a escuchar a Rodrigo. Rodrigo, repítelo, por favor. Dije que cuál es la diferencia de cualitativa y cuantitativa porque no entendió bien. Ya, no habrás entendido tú. A ver, ¿quién entendió? Yo, Yo, profesora. Yo, yo.
A ver, vamos a darle Ay, oportunidad. A sí, ver, sí, Rosberg, ya a porque ver. hablan al azar. Profesora, cuantitativa es cuando son números y cualitativa es cuando son letras. Palabras. Claro. Otra, Entonces, a Claro. ver. ¿Quién entendió de otra Yo, forma? Miss, A ver, dime, hijo. cuantitativa viene a ser esto, la cantidad de números, no una característica numérica, mientras que cualitativa vendría a ser una, como la cualidad, ¿no? Por ejemplo, una palabra, una profesión o algo así, depende de lo que te pregunten, Sí. no una cantidad. Es lo contrario. Exacto, una ok, variable mis ahora sí cualitativa. podemos hacer. Escúchenme, una variable cualitativa, ¿ya? Es aquella que genera una pregunta para una encuesta y en la cual los encuestados contestan con una palabra o una frase cuando es un objeto de estudio cualitativo, ¿cierto? Por ejemplo, número de ojos, es ámbar, es azul, es verde. Nadie puede decir número de ojos 5, 6, 7. No, tiene que ser una palabra, por lo tanto es una variable cualitativa, describe una cualidad o un atributo. Cuando es cuantitativa, viene de cantidad, te van a responder con Miss, una cantidad, también con hay un un número, número de hijos, 5, número de hermanos, 3, ¿no? Fecha de nacimiento, 1901. Esa Te es están dando cualitativa. una cantidad o un número, ¿verdad? Entonces, eso es. cuantitativa, ¿no? Esa es Ya, cuantitativa, ¿no? seguimos. A ver, ¿y en grupo sanguíneo? No, cualitativa. 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 Cualitativa, porque puede ser B negativo. Porque, Exacto. Hola, soy Larry, seré su especialista culinario. Cualitativa. Distrito cualitativa. distrito es cuantitativa, Miss. Distrito es cualitativa. Cualitativo, sí. Por dos. Cualitativa. Género musical cualitativa. También, ¿no? Sí, porque, o Profesora, sea, una musical, pregunta. o sea, se No, refiere Miss, pero. a un instrumento. Sí, cualitativa, Miss. Porque también es como profesiones. Casi igual. Exacto. Profesora, Género y por musical, ejemplo, rock, salsa. si te preguntan el número de hermanos y tú dices ninguno cuenta como cuantitativa. Cero, cero. Si no tienes hermanos, cero. Es cuantitativa. El número 5 también es cuantitativa. Claro. Sí. Cuantitativa es números y cualitativa son los de las palabras. Exacto. Como género musical, profesión y todo eso. Exacto. Muy Ya, bien. Miss. Ya está. Miren, he también practicado mi caligrafía, pero sí se entiende, ¿no? Cuando es cual y cuando es cuanti. O sea, letra Miss, de ¿puedo explicarle yo? ¿Cómo? Voy practicando, pues chicos, voy practicando ahí, ya después me saldrá más bonito, más chiquito, ya está. Ahora sí, vamos directo ya a nuestra situación significativa que nos están planteando. Y esto, en realidad para ustedes solamente va a quedar el reto. Miren cuál es el reto. Hay eso nada más, porque nosotros vamos a responder, vamos a resolver hasta aquí, ¿ya? Rellenar. Les queda el reto y les va a quedar la reflexión y marcar acá la evaluación de sus propios aprendizajes. Díganme, alguien me estuvo hablando. Digan. Miss, nada más debemos hacer el resto de la pregunta de reflexión y la tarea de evaluación, ¿no? Sí, eso vamos Eso a nada hacer más ahorita. entender. Ya. A ver, dice, según un estudio presentado por el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, sobre las condiciones de vida en el Perú en el año 2019, justo un año antes de la pandemia, un 85,8% de la población a nivel nacional tiene acceso al agua mediante una red pública dentro de su vivienda, mientras que un 3,2% tiene acceso a una red pública fuera de su vivienda y un 1,3% mediante un pilón de uso público. El pilón de uso público es las piletas, ¿no? Las piletas. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, que puede ser dentro o fuera de la vivienda, supongamos que Rafael
tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores. O sea, Rafael quiso saber cuántas personas de su comunidad o de su distrito tienen acceso al agua desde una red pública que está instalada dentro de su vivienda, cuántas de una red pública que está fuera de su vivienda y cuántas utilizan una pileta o un pilón público, ¿no? Profesora, Dime. ¿qué es una pileta? El caño de tu casa cuando abres, que se No, pilla. no, eso es un grifo. Una pileta Ah, o un pileta es pilón como una público piscina, es como una piscina. un caño que dejan, por ejemplo, ¿no? Si hay una cuadra y nadie tiene agua, pero vienen de pronto de Sedapal y dice, ok, no le podemos hacer conexiones a todos, pero les vamos a dejar aquí una pileta. Entonces, ellos hacen ahí una conexión y Una dejan un tubería, solo caño. profesora. Entonces, claro, la gente va, tiene que hacer su colita, recoge su agua y lleva para su casa, ¿no? Ok. Es como un caño público. Exacto. Pero cuando dice Una que tiene central red donde proporciona pública agua. fuera de su casa, chicos, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿han visto alguna vez a personas que estén sacando agua, pero desde su Ah, sí, vereda? cuando se iba al agua, yo me acuerdo que iban a un lugar y ahí agarraban agua. Ajá, de su vereda, porque no tienen la conexión hacia adentro de su casa, ¿no? Profesora, Iban a la Dime. avenida Misa a agarrar agua, Misa. como yo soy de Ajá. allá del norte, sí, eso sí hay, en la vedera del piso, de la tierra, Sí. lo abres el caño y lo pones tu balde si quieres, ahí se llena y se llena. Yo Claro. cuando me fui a Huallanca gastaban un montón de agua, dejaban el grifo abierto, decían que solo cobraban 5 soles por eso, por el Ah, agua. esa es otra cosa también. Hay casas que no tienen medidores de agua, ¿no? Recién hace será pues unos 6 años atrás, 7, que han empezado a colocar medidores en las provincias, porque acá en la ciudad, medidores creo que estaban desde hace más de 10 años. Sí, porque casi gastas un montón de agua, te viene Sí. un recibo bien. Te viene un recibo elevado. Por ejemplo, en Más Pisco lo mi que mamá no tienen- tiene medidor, ¿no? Y también, como dice ahí su compañero, ¿no? Utilizan el agua para todo y a veces hasta dejan el Como grifo abierto y todo, ¿no? el medidor es una cuantita. No. Sí, pues, es verdad. Y como que también, chicos, hay personas que viven por ejemplo, en los cerros, ¿no? Y a veces los camiones cisternas no pasan exactamente por la puerta de su casa, sino están pasando por donde está habilitada la trocha y ahí tienen que comprar, porque compran cilindros de agua y tienen que subir, ¿no? O bidones, y tienen que subir el agua cuesta arriba hasta sus casas. Entonces, ahí está, pues, ¿no? Esta toda información, la información del INEI está reflejando esa realidad de muchos de los pobladores del Perú. Bien, Profesora, dime. se dice que las personas que tienen acceso al agua a través de camiones cisternas pagan hasta un doble que las personas que tienen conexión domiciliaria. Exacto, es cierto. Porque un cilindro te puede costar 20 Y también soles, hay 30 aparte soles. que las personas, ¿cómo se llaman? Las personas que tienen plata y las personas que tienen ¿cómo se llaman las personas medias como nosotros? Profesora, Las personas que tienen plata siempre gastan más agua porque no les importa agua. Exacto. profesora, por Así allá es. por el norte donde vivo, están, por Cruz de Cajamarca, ¿Ya? están ahí en crisis de agua porque sí llega agua, está bien, llega, pero llega bien poquito, y a la vez se acaba al instante. Ujú. Mira, yo veía como mi tía de allá abría el grifo y lavaba los platos y todo. Lo que, chicos, lo que pasa también es que depende de la geografía, depende de dónde esté situada la ciudad, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos abastece el río Chillón, que luego se convierte en el río Rímac cuando viene ya de Matucana para acá, ¿no? Pero inicia en el río Chillón. Entonces, al no haber agua en el río, ¿puedes apagar, por favor? Estoy en mí, te estoy grabando. Y al no haber agua en el río, al no haber lluvias, va a venir muy poca y entonces va a haber cortes de agua. Va a haber cortes de agua y luego no va a haber abastecimiento. Por ejemplo, por la zona donde viven mis padres, les abastece el río Pisco. A Cañete, entiendo que es el río Cañete,
¿no? Entonces, es de acuerdo a la zona donde están ubicadas. En Cajamarca no sé qué río haya, pero debe haber varios ríos por ahí, ¿no? Entonces, depende de eso también, ¿no? Y de la potabilidad, o sea, de la empresa que esté tratando el agua, que pueda recopilar el agua, almacenarla, tratarla y distribuirla. También depende de eso, ¿no? Bien, entonces, mira, Rafael ha hecho una encuesta, como no ha podido a toda la ciudad, ha hecho 40 una encuesta pobladores. solamente a 40 pobladores. Entonces, la muestra sería 40 pobladores. El total sería 40, ¿verdad? Claro, Miss, acá y el tipo de variable que están utilizando creo es la Cuantitativa. No. ¿será cuanti? Sí, Miss, porque están utilizando Cuantitativa. Sí, porque está contando personas. Escuchen bien, Rafael Cuan- quiere cuantitativa, saber qué Cualitativa, tipo de red profesora, pública tiene cada uno en su casa, Ah, ya es sea si cualitativo. tiene dentro o ya sea si tiene fuera. Y para ello cualitativo. encuesta a 40. 40 es el tamaño de la muestra. Pero mira las respuestas acá, eso es lo que te quiero decir. A ver, vamos a ver las respuestas. Acá están las respuestas. ¿Alguien tiene su audio abierto y televisión? Es Nicolás, Miss. Jeremy Salas. Por favor, solamente abran el micro cuando participen. Miren, acá están las respuestas. Estas son las respuestas que han dado los encuestados. Yo tengo red pública dentro de la vivienda. Yo tengo pilón de uso público. El otro, yo tengo red pública fuera de la vivienda. Entonces, estas son las Ese es respuestas. cualitativo, Miss. Entonces, es de tipo, ya lo dijeron, Cualitativa. cualitativo. Esa es la variable objeto de estudio de esta encuesta de Rafael. Es una variable de tipo cualitativa, ¿ya? Entonces, como son 40, debe haber 40 respuestas. Y acá tengo 5 columnas, tengo 8 filas. 5 por 8, 40. Muy bien. A partir de eso voy a yo responder. Por ejemplo, dice, ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? Voy a responder estas que están sencillitas. A ver, dígame, ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? 40. 40. Vamos a colocar acá 40. Luego, la siguiente dice, ¿qué tipo de variable se utiliza? Ya ustedes lo han discriminado. Cualitativa. Cualitativa. Profesora, es cualitativa por los gráficos que están al costado donde nos mostró. Los gráficos, estas son las respuestas. Las respuestas. Estas son las respuestas de cada una de las personas. Hay 40 respuestas porque fueron 40 personas encuestadas. Estas son las respuestas. Muy bien, entonces. Vamos a ordenar toda esta información que está acá, aquí. Dice, fuente de donde proviene el agua, bueno, es red pública. Aquí hemos clasificado las respuestas, ¿ven? Algunos han respondido red pública dentro de la vivienda, otros han respondido red pública fuera de la vivienda, otros han respondido pilón de uso público. Entonces, como ya están clasificadas, ahora vamos a contar cuántas de cada una de estas hay. Recuerden que ya les dije que el conteo aquí se tiene que colocar. ¿Quién tiene su micro abierto? Acá ya era, creo. A ver, entonces acá el conteo se tiene que colocar una marca por cada respuesta que sea red pública dentro de la vivienda. Una marca, un palito. Y si vamos a colocarle palitos acá, aquí voy a llegar hasta las 12 del día. ¿Ya? Vamos a obviar esta columna que es donde se colocan los palitos y vamos a colocar de frente acá los números que corresponden. Recuerden que aquí vamos a colocar el número que represente todo este conteo. Y esto representa, ¿qué cosa? Mi frecuencia absoluta acumulada. Perdón, mi frecuencia absoluta nada más. Mi F sub I. Mi F sub I minúscula. Ahí.
Muy bien. Entonces vamos a contar de una vez. A ver, red pública dentro de la vivienda. Contemos, a ver, un ratito que vamos a empequeñecer esto. Ya. Si contamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 personas dijeron que tienen red pública dentro de la vivienda, por lo tanto, acá vamos a colocar 20. Colocamos 20. Listo. Seguimos. ¿Cómo? ¿No era en conteo? 20. Sí, 20. Ya, a ver, vamos a contar red pública fuera de la vivienda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profesor, hay 13. Ya. 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Tiene razón, Rosberg. Muy bien. Entonces colocamos acá. Profesora, y el resto es solamente lo sumas, lo que falta para 40 es el resto. Muy bien. Muy bien. Mi punto, profesora. Como dice Rosberg, podemos contar, a ver, es lo que dice, podemos sumar esto, 20 más 13 me da 33. Como son 40 Solo tienes que contar lo que yo falta. conozco el tamaño de la muestra y es 40 encuestados, simplemente acá coloco lo que falta, 7. Se restos, no tan para los que no saben. Claro, pero ahí estás haciendo o una suma o una resta, ¿no? O lo cuentas, pues, ¿no? Los pilones, 1, 2, 3, te va a dar 7. Bueno, terminamos con este cuadrito que son las respuestas. Por eso es importante leer. Esto no es ningún gráfico, ¿no? Esto no es gráfico. Acá, aquí encima de este cuadro dice, las respuestas fueron las siguientes. En ningún momento dice analiza el gráfico, ¿no? Entonces, cada una de estas son respuestas de los encuestados. Muy bien, entonces ya tenemos, miren, chicos, hay que tener presente siempre que si yo sumo cada dato de la columna frecuencia absoluta, en total tengo que tener 40. Me tiene que dar el total de la muestra. Esta es mi muestra, N40. Listo. Terminé con esta, hasta ahí, hasta ese cuadro, ¿no? Siguiente. A partir de esa información que obtuve, yo voy a completar esta tabla. Muy bien. Para completar esta tabla, a ver, vamos a trasladar los datos que ya teníamos. 20 acá, 13 acá y 7 acá debajo. Muy bien, para la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué se hace? Simplemente se traslada el primer dato en el primer casillero y luego se va sumando en zigzag. Si yo sumo 20 más 13, voy a obtener 33. Si yo sumo 33 más 7... Sale 40, profesora. Exacto. 40. 40. Esto porque es una tablita pequeña con 3 filas. Siempre tú compruebas si tu conteo está bien. Cuando tú al sumar todos los datos de la frecuencia absoluta te tiene que dar el total de la muestra. Si tengo 40 encuestados, aquí me tiene que dar 40. Entonces está bien mi columna de frecuencia absoluta. ¿Cuándo me doy cuenta que está bien mi frecuencia absoluta acumulada? Cuando este dato de total de muestra es el último dato que está acá. Entonces está bien.
¿Ya? Ahora vamos con las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas tienen una formulita, ya lo mostré hace un ratito, también tienen 20 el entre documento 40. ahí. Ajá. Cada H sub I es la división entre el dato que corresponde en esa fila de las frecuencias absolutas de este de acá, de este de acá. ¿Ya? Entre el tamaño de la muestra. De tal manera que, si para yo hallar acá esta frecuencia relativa, debo de dividir, por ejemplo, si estoy en la fila 1, ¿Qué va a dividir 40 entre 4? claro, si yo voy a Dividir hallar, 20 entre 40. claro, voy a dividir el dato del HSI1 es 20, este dato, 20 entre 40. Profesora, sale de 0.5. Ya, 0,5, ese es el dato que voy a colocar acá, porque las frecuencias relativas son decimales, 0,5. Para el H sub 2 debo dividir 13 entre 40. A ver, ¿cómo voy a dividir 13 entre 40? ¿Cuánto será 13 entre 40? Vamos a poner acá porque ya no me alcanza espacio abajo. Profesora, sale 0.3 o 32. Ya, vamos a trabajar con un decimal 0,3, porque después del 3 hay un 2, no llega a 5, entonces no se le puede aproximar. Siguiente, tengo que dividir 7 entre 40. Entre 40, ¿Cuánto? 0.1, 0.1. 7 entre 40 saldría 0.1, 0.1. Profesora, 0.1 o 0.1. Ya, 0.1 y el otro decimal, ¿cuál es? 7, 7. Ya, entonces vamos a aproximar a 0,2. Porque al Claro. sumar mi frecuencia relativa, todo esto me tiene que dar la unidad. Si yo sumo 0,5 más 0,3 más 0,2 me da 1,0, ahí está la unidad. Este de aquí es frecuencia relativa, es esta frecuencia relativa pero acumulada. Entonces se hace el mismo procedimiento que con estas frecuencias absolutas. El primer decimal o el primer dato lo voy a escribir acá, 0,5. ¿Ya? Y luego los voy sumando en zigzag. 0,5 más 0,3, 0,8. Luego, 0,8 más 0,2, 1,0. ¿Cómo me doy cuenta que mi frecuencia relativa acumulada está bien elaborada? Porque el último dato coincide con la unidad que está acá. ¿Ven? De esa manera me voy cerciorando que están bien elaboradas mis Profesora, columnas. pero para que no se confunda, sí solamente pone el 10, pero como lleva una coma, lo pones la coma. 10, no, es 1, esto es 1. Ajá, sí, como por la coma nomás. Es 1,0, es la unidad, esto no es el 10. Bien, entonces ya he terminado con esto. Pero ¿qué pasaría, chicos, si a mí me pidieran una columna más que fuera a ver la frecuencia relativa porcentual? Vamos a hacer acá un cuadrito. ¿Qué pasaría si a mí Profesora, eso de ahí se multiplica por 100 y sale 100. Se multiplica por 100 ¿a quién? A este de acá, a la frecuencia relativa, a esta de acá. Relativa. Ajá. Entonces, ahí sería 100 por 0.5. el H sub 1 porcentual sería igual a 0,5 por 100, 50 por 100. 0,5%. Aquí, 0,5 por 100, me va a dar, esta coma se corre 2 lugares a la derecha, entonces sería 50, 50. profesora. El H sub 2, o el dato que va en la fila 2 del H sub 2 porcentual sería 0,3 por 100, 30%. 30%. El dato que va en la fila 3 del
la frecuencia relativa porcentual sería 20%. 20%. 0,2 por 100, 20%. 20%. Muy bien. Y ya está. La sumatoria de todo esto me tendría que dar el 100%. Si me da el 100%, estamos bien. Nuestra tabla está bien elaborada. No hay errores en ninguna de las columnas. ¿Ven? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? Sí, profesora. Sí, Muy bien. ¿Está sencillo hasta ahí? Sí, profesora. sí, profesora. Perfecto. Miren el reto que tienen que hacer ustedes. Dice, en un congreso de matemáticas en la ciudad del Cusco participan 40 profesores de diferentes nacionalidades. Entre ellas tenemos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. Un colaborador desea saber el número de profesores por nacionalidad para entregarles un diploma de participación, por lo cual realiza una pequeña encuesta sobre las nacionalidades y estas son las respuestas. En Colombia hay 5, profesora. Bueno, acá colocarán y aquí harán y miren, aquí no le he puesto el H sub I porcentual, no le he puesto, ¿no? Porque acá no tenía. Entonces, pero ya en la siguiente clase ya les voy a poner otra tablita para que hagan el H sub I porcentual porque ya lo saben hacer. Es esta de acá, se multiplica por 100 y ya está. 16 peruanos. Muy bien. Entonces, ven, ya están haciendo el conteo, ¿no? Por ahí escuché 16 peruanos, ya, bueno. Ahora, aquí van a contestar, dice, ¿qué estrategias empleaste para resolver la situación presentada en el reto, chicos? ¿Qué estrategias han empleado? La encuesta. La encuesta. Tabla porcentual. Pero la encuesta no la han aplicado. Profesora, la frecuencia es I y la absoluta fue I, la relativa HI. ¿Qué La tabla de- estrategia? Organizar información en las tablas de frecuencia. Sí, la idea estaba por ahí suelta, ¿no? Decían tablas de frecuencia, organizar datos, decían, sí. Una estrategia es organizar los datos en tablas de frecuencia, ¿no? Puede ser también una estrategia clasificar las respuestas o clasificar la información dada en la situación, contarlas, hacer el conteo y luego hacer operaciones básicas como sumas, ¿no? Para lo que es la frecuencia absoluta acumulada y también para la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Hemos sumado. Hemos dividido también, ¿no? Porque al hacer la frecuencia relativa, el H sub I, hemos dividido cada dato de los F sub I minúscula con el tamaño de la muestra. También ahí se ha hecho un algoritmo de multiplicación. También. Dice, ¿qué significado tiene un dato de la frecuencia absoluta acumulada? A ver, aquí en ¿cómo debería ser qué? La suma de los dos. Pues te preguntan por un dato de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significado tiene? A ver, ¿qué significado tiene el 33? 33. De los dos primeros datos. En La este suma caso, de- diga. La suma del phi más La suma de la suma frecuencia. absoluta más la acumulada. La suma de la frecuencia frecuencia absoluta más la suma de la acumulada. frecuencia absoluta acumulada, como 20 más 13 saldría 33. Exacto, así, es la sucesivamente, sumatoria de los datos sumándolo de anteriores. Ajá. de la respuesta. Ajá. Exacto, es de las redes, de la red pública, dentro y fuera, es la sumatoria. ¿Ven? La frecuencia absoluta acumulada nos ayuda a hacer todo. Es la sumatoria nada más. O sea, si te dicen, a ver, ¿cuántas familias tienen red pública, ya sea dentro o fuera de su vivienda, pero tienen red pública? Dentro o fuera, 33. 33. ¿No? Entonces, si te dicen, a ver, ¿cuántas familias tienen acceso al agua? ¿No? 40. Hay acceso al agua, tienen todos ellos, ya sea por red pública, por pilón, por lo que sea, 40. Entonces, esa es la frecuencia, ese es el significado, ¿no? De la frecuencia absoluta acumulada. Ya ustedes lo escriben ahí y luego aquí van a valorar ustedes en qué nivel se encuentran con respecto a los criterios de evaluación. Por ejemplo, dice, identifiqué la población, muestra y variables en un estudio sobre el acceso al agua. ¿Han identificado qué tipo de variables son? Sí, ¿no? De cualitativa, cuantitativa. ¿Han identificado
La muestra, claro que sí. En el caso de Rafael, que hizo una muestra, que hizo una encuesta, solamente lo aplicó a una muestra representativa de su distrito porque no pudo con toda la población. Y en el caso del reto, miren, el caso del reto es bastante curioso, ¿ah? Chicos, aquí en este congreso de matemáticas asisten, dice, 40 profesores de diferentes nacionalidades. Les pregunto, ¿cuál es la población y cuál es la muestra, chicos? Profesora, ¿cómo? No entendí. Pero dice ahí, pues, en un congreso de educación matemática en la ciudad del Cusco participan 40 profesores de diferentes nacionalidades. Te pregunto, ¿cuál es la población y cuál es la muestra? La población es de 40 profesores. La muestra es 40, ¿no? La muestra es 40. Tenemos aquí opiniones divididas, opiniones distintas. Unos dicen 40 la muestra y otros dicen 40 la población. ¿Cuál será lo correcto? La población 40, porque son profesores. No. Pero ¿un congreso se realiza solamente con los participantes o también hay todo un staff de personas detrás, como los organizadores y no sé, el presentador, el moderador, las personas que se encargan del registro? O sea, hay más personas en ese congreso que participan del congreso. Hay muchas más personas, asistentes, qué sé yo. Entonces, la población sería, en este caso, todas las personas que están involucradas en el Congreso, pero la muestra representativa solamente son de los 40 profesores, ¿no? O sea, de los que están participando directamente, de los que van, pagan su plata y aquí estoy participando, ¿me entiende? Entonces, no solamente es que los 40, o sea, imagínense, ¿no? Que hagamos un congreso de 10 personas. Vamos los 10 como participantes, los 10 nos sentamos ahí en el auditorio y ¿quién nos registra? ¿Quién nos va a dar nuestro diploma? Hay más gente, o sea, hay más de 40 personas. Pero como se quiere saber acerca de las nacionalidades, le van a preguntar directamente a los profesores participantes. Entonces, población, todas las personas involucradas en la organización del Congreso. Organización y participación, ¿no? Del Congreso, o del desarrollo del Congreso, digámoslo así. Y la muestra serían los 40 profesores. Muy bien, de acuerdo a eso, chicos, ahí está. Mire, solamente les queda el reto, está bastante sencillo. Pregunto, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido? Nicolás, ¿dijiste algo? No entendí. ¿No entendiste? No, no entendí. Ah, ya, Nicolás, me asustaste. ¿Alguien más quedó entendido, chicos? Yo, ¿No entendiste, Luis? no, sí me entiendo. Ah, ya, ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Yo, profesora. Dime, Rosbert. Sí entendí, profesora. ¿No entendiste? Sí entendí, profesora. Ya. Ya estaba haciendo Me ese asustan. ejercicio. Es que hablan rápido y me asustan. Me dicen, no entendí, no entendí. Yo digo, ¿qué? Bien, entonces, hasta ahí, chicos, voy a cortar entonces la grabación ahí porque para que no se demore mucho y cuando me llegue a mi drive lo voy a